menos de C3 hasta C7. Y está inervado por los últimos nervios cervicales y los primeros nervios dorsales. Tiene una acción similar a los otros músculos, es extensor de la columna cervical, ¿ya? Y a nivel del plano profundo ya tenemos que ver el plano de los rectos y los oblicuos, ¿ya? Tenemos el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Todo esto se ve en una zona pequeña, ¿ya? O sea, a nivel de la línea nucal inferior o línea curva occipital inferior, entre el atlas, porque esta es la apófisis, bueno, la apófisis transversa del atlas, y la apófisis espinosa del axis, ¿ya? Es una zona pequeñita, ¿no? Entre occipital, atlas y axis. Todo esto tenemos que verlo en esa zona, ¿ya? Y hay una zona topográfica que también tenemos que escribir, que tienen que recordar y verla en disección. El recto posterior menor es este músculo pequeño, el que está más pegado hacia la línea media, que viene de la apófisis espinosa del atlas, ¿no? Por así decirlo, de la parte central del arco posterior del atlas, ¿ya? Algunos dicen que también tiene apófisis espinosa, ¿no? El atlas no tiene cuerpo, recuerda. Y la inserción superior es a nivel de la línea curva occipital inferior. Esta es la superior, esta es la inferior, ¿no? La línea curva occipital. Está inervado por C1, la rama posterior es C1, y la acción del recto posterior menor es extensor, extiende e inclina la cabeza hacia su lado, ¿no? Este es el recto posterior menor. El otro musculito es el recto posterior mayor, que es este de aquí, que está más lateral al menor. Viene de la apófisis espinosa del axis, ya no del atlas, del axis, que es esta, y va hasta la línea curva occipital inferior. Está inervado también por C1 y es extensor y también inclina la cabeza. Los otros dos músculos son los oblicuos. El oblicuo mayor, que también es llamado oblicuo inferior, viene de ¿dónde? De la apófisis espinosa del axis y va hacia la apófisis transversa del atlas. Está inervado también, todos los músculos del plano profundo de la nuca están inervados por la rama posterior de C1, que la vamos a ver en un ratito. Y la acción del oblicuo mayor o inferior es rotador del atlas. El rotador del atlas y por consiguiente de la cabeza, porque el atlas está en una misma articulación con el occipital, no se articula y se mueven en bloque. La cabeza se mueve junto con el atlas, ¿no? Es rotador de la cabeza. El oblicuo menor, también llamado oblicuo superior, es este musculito de acá que viene de la apófisis espinosa del axis y va hacia la línea curva occipital inferior. Está inervado también por C1 y también es extensor e inclina la cabeza, ¿ya? Entonces este es el plano profundo de la nuca. Recuerden eso. Ahora, hay una zona que está formada, miren, por el recto posterior mayor, el oblicuo inferior y el oblicuo superior, ¿no? Que tiene una forma triangular, que se conoce como el triángulo suboccipital o triángulo de Tilot, ¿no? Acá tenemos una nuca, por así decirlo. Vamos a dibujar los músculos en la parte profunda, ¿no? Este es el recto posterior menor, desde la apófisis espinosa, por así decirlo, del atlas a la línea curva occipital inferior. Luego tenemos el recto posterior mayor, que viene de la apófisis espinosa del axis a la línea curva occipital inferior. Tenemos el oblicuo superior, que viene de la línea curva occipital inferior hacia la apófisis transversa del atlas, y el oblicuo inferior, que viene de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Eso delimita una zona que se conoce como el triángulo suboccipital o triángulo de Tilot. Aquí están los límites, los que ya mencioné: recto posterior mayor, oblicuo superior y oblicuo inferior, ¿no? O mayor y menor. El contenido, ¿cuál es? Son estos tres elementos. Pero el más importante es el que siempre preguntan, ¿no?, en el examen: la arteria vertebral. Miren, si ustedes ven que la arteria vertebral asciende por los agujeros, bueno, acá no lo he pasado por los agujeros transversos. Por los agujeros transversos llega hasta el agujero transverso del atlas y se curva, ¿no?, para pasar por el arco posterior, ¿no?, para el surco, para la arteria vertebral. En realidad la vemos pasar al fondo, no es que sea un contenido exacto, ¿no?, que atraviese el triángulo, la vemos pasar al fondo, así como algunos elementos que habíamos visto en miembro superior. El contenido del triángulo suboccipital lo consideramos a la arteria vertebral. Alrededor de la arteria vertebral vamos a ver un plexo nervioso que viene desde la porción cervical anterior e inferior, que tiene un componente vegetativo, que es el nervio vertebral o el nervio de François Frank. Recuerden eso. Y también a este nivel, a nivel del triángulo suboccipital, vamos a ver un nerviocito
que es la rama posterior de C1, que vamos a ver que aquí da ramas para cada uno de los musculitos que están alrededor, para los rectos posteriores, para el oblicuo superior, para el oblicuo inferior. Acá he dibujado solamente dos. Y también hay un plexo perivertebral que va alrededor de la arteria vertebral, un plexo venoso. Recuerden, pero los más importantes son estos tres elementos. Hay otro elemento más que no es contenido del triángulo suboccipital, pero tienen que recordarlo porque emerge por debajo del oblicuo inferior, que es el nervio suboccipital o el nervio de Arnold, que es la rama posterior de C2. ¿Ya? Este es el que atraviesa al complejo mayor y está por debajo del triángulo suboccipital. ¿Ya? Rama posterior de C2, nervio suboccipital de Arnold. No es contenido del triángulo, pero está en la zona por donde nosotros disecamos, ¿no? La vamos a ver debajo del músculo y también si lo seguimos, por aquí supuestamente debería estar el complejo mayor desinsertado, ¿no? O lateralizado, tiene que atravesar al músculo complejo mayor. Uy, ahí está. Este es el dibujito donde vamos a ver, miren, el recto, bueno, aquí cortado el trapecio, el esplenio, el complexo, y el recto posterior menor, al recto posterior mayor, y a los dos oblicuos, ¿no? El superior y el inferior. Aquí al triángulo suboccipital, ahí al fondo, discurriendo la arteria vertebral, a la rama posterior de C1, que está dando sus ramitos para los músculos. También debería estar el nervio vertebral alrededor de la arteria, debería haber un plexo venoso perivertebral también. Y por debajo del oblicuo inferior tenemos a la rama posterior de C2, ¿no? Que está yendo a atravesar al complejo mayor, ¿ya? Y por aquí, ¿no? ¿Ya? La rama posterior de C2 no es parte del triángulo, pero lo vemos en la zona donde nosotros disecamos, ¿no? Esta sería la rama posterior de C3, e inclusive la arteria vertebral dando ramitos musculares al señor. ¿Ya? Pero recuerden los límites y el contenido, porque es una zona que tienen que recordar y verla en la disección. Hoy día hay que buscarla. Eso es todo. Gracias.